Bienvenidos. En este capítulo veremos la resistencia a la transferencia de masa. Primero hablaremos del factor de efectividad. El factor de efectividad está asociado a la resistencia a la transferencia de masa que sucede en el seno del fluido, ya sea un líquido o gas que se esté transportando, y además la capa límite del catalizador y los poros internos. Esto quiere decir que se relaciona directamente con la velocidad de reacción. Por ejemplo, en el video vemos cómo la concentración del fluido pasa por la capa límite, que genera resistencia, y por ende la concentración disponible baja en la superficie del catalizador. Matemáticamente, el factor de efectividad se define como la cinética promedio en el pellet dividido en la cinética a las condiciones del fluido. Por lo tanto, al existir un factor de efectividad, el balance de masa estaría multiplicado por este factor y el balance de energía, por lo tanto, igual, ya que, como se dijo anteriormente, el factor de efectividad afecta a la velocidad de reacción. El módulo de Thiele. El módulo de Thiele me va a indicar si es la cinética o el transporte difusivo quien va a mandar la reacción. El módulo de Thiele se define matemáticamente por el largo característico por la raíz de la constante cinética dividido en la difusividad, donde para diferentes geometrías se tienen diferentes definiciones del largo característico. El largo característico es por donde pasa el fenómeno. Por ejemplo, si tenemos una placa polana, el número de efectividad de primer orden se define como la tangente del número de Thiele dividido en el número de Thiele. Pero para el orden n, el factor de efectividad sería 1 dividido en el módulo de Thiele por la raíz de menos 2 dividido en el coeficiente estequiométrico por la integral de una generatriz en función de la concentración integrada en función de la concentración, dividida en la generatriz en función de la concentración. La concentración, que debe estar en la función, es la concentración de la especie en la superficie externa. En cambio, para primer orden, pero para una esfera, se va a definir como 1 dividido en 3 por Thiele por 3 por cotangente de 3 por el número de Thiele menos 1 dividido en el número de Thiele. Problemas de capa límite. El número de Biot. El número de Biot me indicará si el paso controlante va a ser la difusión o la transferencia de masa, o si, en algún caso especial, no hay un mecanismo controlante. Como se dijo anteriormente, cuando hay problemas en capa límite, la concentración del fluido no es la misma a la concentración de la superficie. Matemáticamente, el número de Biot se define como el largo característico por la constante global de transferencia de masa por la difusión. Si hay problema con la capa límite, el factor de efectividad va a quedar en función del Biot. En cambio, si no hay problema con la capa límite, esto significa que la reacción va a estar gobernada por la difusión. Y en este caso, la fórmula matemática para el factor de eficiencia sería la tangente del número de Thiele dividido en el número de Thiele. Y si el número de Biot da 0, significa que la transferencia de masa es la que manda y el factor de efectividad sería 0. Pongamos la prueba. Se tiene un reactor de leche empacado en el cual se lleva a cabo la siguiente reacción elemental en fase gaseosa, A más B dando C. La alimentación se realiza en forma equimolar con una concentración de 4 mol litro. El caudal de entrada es de 1 litro segundo. La presión es de 2 atmósferas y una temperatura de 25 Celsius. El reactor fue cargado con un catalizador esférico, el cual tiene un diámetro de partícula de 3 milímetros, una densidad del bulk de 800 kg metro cúbico, una densidad aparente de 1300 kg metro cúbico y una densidad real de 1600 kg metro cúbico, teniendo un área de sección de 40 centímetros cuadrados. Determina el factor de efectividad para una conversión del 50%.
El balance estequiométrico, como entra equimolar, va a hacer que la concentración de A es igual a la concentración de B. Y como es gaseosa, va a incluir el factor de expansión. Por lo tanto, va a ser la concentración inicial de A por 1 menos la conversión, dividido en 1 más la expansión por la conversión. Lo mismo en función del flujo, que sería el flujo inicial por 1 menos la conversión. Para la expansión, como entra equimolar, tendríamos que la fracción de A es 0,5 y la suma de los coeficientes daría menos 1. Y como el coeficiente de A es menos 1, nos daría un factor de expansión de menos 0,5. En este caso, el factor de efectividad va a ser dado por la generatriz. El factor de efectividad generalizado debería ser 1 partido en el módulo etil por la raíz de 2 por la integral de 0 a la concentración de A con la función de Ca y Cb, ya que serían las que reaccionan con una integral de Ca dividido en Ca por Cb, pero ya que Ca es la misma que Cb, quedaría englobado como Ca cuadrado en ambos casos. Si uno ingresa al módulo de etil y Ca cuadrado que está dividiendo a la raíz dentro de ella, quedaría como 1 dividido en el largo característico por la raíz de la difusión dividido en la constante cinética por 2/3 por la concentración. Teniendo eso, podemos ver que el número de etil va cambiando a lo largo que ocurre la reacción. Esto es porque el número de etil va a depender de la conversión. Hay que notar que en este caso es un sistema isotérmico. Pero si fuera un sistema no isotérmico, entonces el factor de efectividad cambiaría con la temperatura. En este caso, solo cambia con el avance de la reacción. Como en estos casos el factor de efectividad no puede dar mayor a 1, se asume que para un sistema isotérmico el factor de efectividad máximo va a ser de 1. Por lo tanto, podemos obtener un factor de efectividad promedio de 0,93. A partir de lo visto anteriormente, ¿qué paso controlante favorece más la reacción? En caso de tener un número de Biot muy pequeño, ¿qué recomendaría para favorecer el proceso?